Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Con el archivo del proyecto de reforma a la salud, el paro nacional deja un nuevo logro esta semana, pese a que el gobierno no muestra voluntad para negociar. Los jóvenes, las principales víctimas de la violencia estatal en medio de las movilizaciones que iniciaron el pasado 28 de abril. En Encuentro, analizamos el trasfondo y los alcances de la propuesta de matrícula cero hecha por el gobierno. Por cuarta semana consecutiva, las masivas jornadas de movilización en todo el territorio nacional continuaron. Esto en medio a la falta de voluntad política del gobierno para negociar y los anuncios del despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública contra los manifestantes. Nuevamente, el pasado 19 de mayo fue un día caracterizado por las masivas y pacíficas movilizaciones que se desarrollaron en todo el territorio nacional. A pesar de la fuerte represión del gobierno a la protesta social y la nula voluntad de Duque para negociar en la mesa con el Comité Nacional de Paro. Bajo este contexto, el país ya completa 25 días consecutivos alzando su voz por un cambio oportuno y esperanzador. Porque no hay ninguna reivindicación de un gobierno que ha sido presumido, ha sido vanidoso y ha sido negador de todos los postulados constitucionales en relación a las garantías y a los derechos de un pueblo que es multicultural, pluriétnico y sobre todo un país que vive las humillaciones de la violencia. El gremio petrolero encabeza la Unión Sindical Obrera. Estamos diciéndole al gobierno no a la venta de las empresas públicas, no a la venta de Ecopetrol, no a la venta de las empresas que hoy, que pocas que quedan, el gobierno las quiere vender precisamente para cubrir los huecos fiscales. Bueno, nosotros como jóvenes le pedimos al gobierno nacional que no nos mate, que respete nuestra vida, que respete nuestro derecho a educarnos, que respete nuestro derecho a tener una salud digna, a poder cotizar, a poder tener aspiraciones a una pensión. Siguen dando las mismas condiciones de dificultad de acceso a la educación y el maltrato al trabajador. Nosotros, la planta temporal del SENA, estamos ante una posible masacre laboral, dado que tenemos un proceso de formalización laboral que empezó hace 4 años, que se ha dilatado en el tiempo y que en este momento está en un vilo. Que den insumos para la Guajira, la gente se está muriendo de sed, de hambre, que prioricen la vacunación para todo el mundo, que aceleren esto porque la economía está muy mal en el país, necesitamos más trabajo, hay mucho desempleo juvenil, nosotros como estudiantes salimos de hacer una carrera, un tecnólogo, un técnico y no hay trabajo. La dignidad es el motor de todo esto. Faltará 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero los jóvenes se están movilizando y no van a parar. Ni el movimiento indígena, ni el movimiento campesino, ni el movimiento afro va a parar hasta que no cambiemos lo que está ocurriendo. Estos testimonios son muestra de la gran vitalidad del paro, en la que la juventud, la ciudadanía y las organizaciones sociales, étnicas y populares están generando la posibilidad histórica de replantear el modelo económico, social y político del país. En este sentido, el llamado al magisterio es a mantenerse alerta y en pie de lucha y a seguir desarrollando acciones para potenciar el paro nacional. La falta de voluntad para negociar con el Comité Nacional de Paro por parte del Gobierno Nacional también se evidencia en las negociaciones del Pliego Nacional Estatal y el Pliego de Peticiones de FECODE. Hoy le explicamos los contenidos y los alcances de cada mesa.
En el marco del paro nacional, a la fecha hay presentes 3 pliegos de peticiones que corresponden a distintas mesas de negociación y en las cuales tiene presencia el magisterio colombiano, con la salvedad de que cada documento contiene enfoques diferentes y representan necesidades distintas, los cuales son el pliego del Comité Nacional de Paro, el pliego nacional estatal y, por supuesto, el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. La actitud por parte del gobierno nacional pues ha sido una actitud displicente, incluso ofensiva. Pareciera ser no querer negociar y llevar esto a un estado de violencia. Queremos, como otra propuesta, que ojalá se puedan dar simultáneamente estos inicios de estas 3 negociaciones. Es de destacar que las peticiones del Comité Nacional de Paro, que está conformado por las centrales obreras, organizaciones sindicales, sociales y populares, es un pliego de emergencia nacional que fue entregado el pasado 19 de junio y abarca políticas para todo el pueblo colombiano, reuniendo 10 puntos fundamentales, entre los cuales están la no alternancia educativa sin condiciones, el fortalecimiento de una masiva vacunación y la no discriminación de género. De otra parte, se encuentra el pliego nacional estatal que comprende a los empleados del sector público y fue entregado el 26 de febrero del presente año en compañía de las centrales CUT, CTC y CGT y las federaciones sindicales de empleados públicos, reuniendo 13 capítulos en los que se incluyen la política salarial y prestacional, la ampliación de plantas de personal, las garantías sindicales y el cumplimiento de los acuerdos. Estamos llamando al gobierno a que dé muestras de voluntad política para empezar a negociar. En el caso de FECODE, la voluntad política tendría que ser en la expedición inmediata de los decretos que tienen represados. No le encontramos razón. Esos decretos fueron conversados, fueron concertados, fueron consensuados con FECODE. O sea, no entendemos por qué no lo hacen. Esa sería una muestra efectiva de voluntad política. Finalmente, se encuentra el Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio, que también fue radicado el pasado 26 de febrero y reúne temas como la financiación de la educación pública, la dignificación de la profesión docente, el bienestar de los educadores, la salud y la escuela de la presencialidad. Cabe resaltar que la exigencia para la negociación de dichos pliegos es que el gobierno nacional brinde las garantías para la protesta pacífica, pues de lo contrario será imposible llegar a acuerdos. Es momento para que el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, se dirija al Magisterio colombiano. Un saludo especial para el Magisterio colombiano y la comunidad educativa en general. Desde el pasado 28 de abril y hasta la fecha, nos encontramos en el marco del paro nacional del pueblo colombiano. Paro nacional que no es otra cosa que el resultado del acumulado social de ese inconformismo donde este gobierno y los anteriores han sido incapaces de resolver problemas puntuales de las comunidades, de los gremios y de los distintos sectores. Ese inconformismo que ha estallado es lo que hoy mantiene a nuestro país con movilizaciones, con bloqueo, con puntos de resistencia de las comunidades, exigiéndole solución a un gobierno que hasta ahora lo único que muestra es una brutal represión contra los manifestantes y la violación sistemática de los derechos humanos. Nosotros, los maestros de Colombia, hacemos un reconocimiento especial a los trabajadores, a los distintos sectores que hemos acumulado fuerza en conjunto para salir a protestar, a movilizarnos. Y dentro de esto hacemos un reconocimiento especial a los jóvenes colombianos, a los estudiantes que hoy se han salido a rechazar junto con nosotros una nefasta reforma tributaria, una criminal reforma a la salud y a exigir condiciones dignas laborales para el pueblo trabajador. Asimismo, los maestros estamos exigiendo educación gratuita de preescolar a la universidad. Estamos exigiendo presupuesto a través de la reforma de los artículos 356 y 357 de la Constitución. Este no es un paro por no dejar, este no es un paro exclusivo contra el modelo que impulsa el gobierno neoliberal de Duque, es un paro del pueblo colombiano exigiendo justicia social. ¡Viva el paro nacional!
¡Viva el pueblo colombiano! Los jóvenes no solo han sido los protagonistas del paro nacional, sino las principales víctimas de este. Por eso hoy en Encuentro le hacemos un homenaje a todos aquellos que en medio del paro han perdido la vida luchando por un país mejor y con oportunidades. A la fecha han sido más de 50 los jóvenes víctimas de violencia homicida y de desapariciones en todo el país por parte del SMAT y la policía, en medio de las movilizaciones que se desarrollan en el marco del paro nacional que se adelanta desde el 28 de abril. Esto de acuerdo a un reporte conjunto de la Defensoría del Pueblo, la ONG Temblores, la red DH-FIC e Indepaz, razón por la que hoy le rendimos un sentido homenaje. 28 de abril. Juan Diego Perdomo Monroy, Jason García, Cristian Alexis Moncayo Machado, Paul Steven Sevillano Perea, Charlie Parra Banguera, Michelle David Reyes Pérez, Brian Gabriel Rojas López. 29 de abril, Marcelo Agredo Inchima, Miguel Ángel Pinto Molina, Dadimir Daza Correa, Daniel Felipe Azcárate Falla. 30 de abril, Einer Alexander Lazo Chara, María Jovita Osorio, Edwin Villa Escobar, José Augusto Ortiz Cortés, Kevin Jair González Ramos, Julia Navarrete, Rosenberg Douglas. 1 de mayo, Jinson Andrés Angulo Rodríguez, Santiago Andrés Murillo, Brian Niño, Jefferson Alexis Marín Morales, Santiago Moreno Moreno, Jofi Esteban Cardona, Jonathan Arlex Quiñones. 3, 4 y 7 de mayo, Kevin Anthony Agudelo Jiménez, Nicolás Guerrero, José Emilson Ambuila, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, Harold Antonio Rodríguez, Mauricio González Escobar, Wenceslao Solís, Héctor Morales, Elvis Vivas, Dylan Fabriani Barbosa León. 10, 11, 14 y 17 de mayo, Daniel Alejandro Zapata, Lucas Villa Velázquez, Sebastián Quintero Múnera, John Alexander Yotengo Chagüendo, Michelle Joan Vargas López, Michael López Cano. A estos jóvenes se suman otras víctimas que en medio de las protestas y manifestaciones han perdido la vida por alzar su voz en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque y denunciar el abuso policial. Ante estos hechos, FECODE exige respeto a la protesta pacífica y se solidariza con las familias de todos aquellos que han sido asesinados, defendiendo la vida, la paz y la democracia. Y a la violencia contra los jóvenes en medio de las movilizaciones se suman varios hechos de abuso y agresiones de género en algunas regiones del país, que ya deja una cifra alarmante de víctimas en los más de 20 días de protesta en contra de las políticas de Iván Duque. La muestra de autoritarismo por parte de Iván Duque utilizando la fuerza pública como arma para reprimir la protesta social en el marco del paro nacional también ha afectado a las mujeres, al punto que desde el 28 de abril y hasta el 18 de mayo, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación ha reportado 22 casos de violencia de género, expresados en tocamientos indebidos en los plantones y movilizaciones, agresiones sexuales en vehículos de la policía durante la detención, ultrajes a la integridad y la honra y maltrato físico y verbal. Todos los casos de violencia sexual obviamente no están registrados. Eso quiere decir que serán muchísimo más. ¿Esto qué nos está diciendo? Lo grave de esto es que sigue siendo el cuerpo de las mujeres, como lo habíamos dicho antes, un botín de guerra, hoy de la brutalidad y del salvajismo policial. Y entonces, mire que el cuerpo de las mujeres se vuelve a tornar como un trofeo para disciplinar, como para amedrantar y para decir, bueno, lo que les va a pasar si siguen protestando.
Bajo este alarmante panorama de abuso policial contra el cuerpo y la integridad de las mujeres, FECODE rechaza de manera enfática cualquier tipo de violencia contra ellas, lamentando profundamente cada uno de los casos reportados y en especial los hechos ocurridos en la ciudad de Popayán el pasado 12 de mayo, en los que la joven Alison Meléndez presuntamente fue víctima de violencia física y sexual a manos de uniformados, lo que posteriormente la llevó a terminar con su vida. Nosotros le exigimos que aplique la política de género en las instituciones, que realmente se vea cómo están educando a las fuerzas militares. Hay videos, vemos cómo arrastran a las chicas, cómo las golpean, cómo las atacan de unas formas que realmente no debería suceder. Por ser mujeres, por ser hombres, lo que sea, no debe estar sucediendo los golpes que están pasando, pero pasan y nunca terminan en investigación. Ante estos hechos, se hace imperativo alertar a la comunidad nacional e internacional y a las instituciones defensoras de derechos humanos para que hagan veeduría y seguimiento de estos casos, al tiempo que se hace un llamado contundente e inmediato al gobierno nacional para que frene la violencia de género e investigue, esclarezca y judicialice a los responsables. Asimismo, para que brinde garantías a la protesta pacífica y adelante una reforma de fondo en la Policía Nacional con el fin de hacer una transformación profunda de la entidad. Y la profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, a esta hora argumenta las razones por las que el magisterio colombiano debe seguir movilizándose y potenciando el paro nacional. Con un saludo fraternal, muy combativo y revolucionario, estamos convocando al magisterio colombiano a ser parte de este gran paro nacional del pueblo colombiano, a fortalecerlo, a repotenciarlo, porque hoy el gobierno de Duque le está dando tratamiento de guerra a la protesta social, está criminalizando la protesta del pueblo colombiano. Por eso le decimos a la comunidad internacional que pare la masacre, Duque. Estamos rechazando todas las violencias basadas en género y estamos expresando la más contundente movilización del pueblo colombiano en un momento histórico a donde el paro se fortalece y a donde el paro efectivamente arroja resultados importantes para el pueblo colombiano. Se retira la reforma tributaria, se plantea la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, se expide el decreto 644 que plantea la vacuna para el magisterio colombiano, se retiran del gabinete de Duque el ministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda, el ministro de Planeación y la canciller Claudia Blum. Es decir, que luchar sí vale, que la lucha nos da lo que el Estado nos niega. Y por eso el magisterio colombiano tiene que estar en pie de lucha, porque hay 25 proyectos de ley que amenazan con la privatización definitiva de la educación pública estatal. Y por eso, magisterio colombiano, a la calle, por la paz, por la democracia, por la justicia social, por la soberanía nacional, por la vida, por la defensa de la educación pública estatal. Todo el magisterio colombiano a la calle con todo el pueblo, a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Resistencia, véngase a mano y todas y todos en la calle nos encontramos. El anuncio que hizo el Gobierno Nacional de garantizar la matrícula cero para los estudiantes que asistan a las universidades públicas el próximo semestre es otro logro del paro nacional. Sin embargo, esta medida resulta insuficiente porque no resuelve los graves problemas de acceso a la educación superior. El anuncio de la aprobación del 100% de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estrato 1, 2 y 3, que hizo el presidente Iván Duque y la ministra de Educación en el marco del paro nacional, no fue bien recibido por los universitarios, porque aunque no es un tema nuevo, todavía son más los interrogantes que ha generado esta propuesta y que aún no han sido resueltos, que los beneficios que traerá a quienes sean favorecidos o la solución a los apuros que vive hoy la educación pública superior en Colombia. El primer interrogante que surge es si esta medida se va a hacer sostenible. Efectivamente, pues el gobierno ha hecho este anuncio, no es una cuestión novedosa.
Ya desde el semestre pasado varias universidades, particularmente universidades públicas, pues venían implementando un programa de matrícula cero. El gobierno hace ese anuncio ahora, pero simplemente lo hace para el segundo semestre del año 2021. El segundo elemento que surge a la vista es por qué únicamente para estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Porque pues uno pensaría que la pandemia efectivamente ha venido golpeando a toda la sociedad y particularmente ha golpeado también a lo que denominaríamos las clases medias. Por una parte, no son tan pobres ni vulnerables como para acceder a estas ayudas, pero por otra tampoco son tan ricos para que puedan mantener a sus estudiantes en la educación pública. Aunque con esta medida el gobierno aseguró que pagará la totalidad de la matrícula, con esto no estaría resolviendo el problema de desfinanciación estructural que se ha acumulado en los últimos 30 años después de la promulgación de la Ley 30 de 1992 y que hoy supera los 18 billones de pesos, lo que pone en evidencia que el anuncio del gobierno solo está encaminado a quitarle argumentos a los jóvenes para que no se movilicen y a complacerlos temporalmente con medidas de corto plazo. Por medio de la noticia de matrícula cero, una de las cosas que puede pretender Duque es intentar disminuir las movilizaciones que se vienen dando y la participación estudiantil en los diferentes municipios y ciudades de todo el país, de aquellos estudiantes que se encuentran tanto en universidades como en instituciones de educación superior. Asimismo, puede pretender mejorar su imagen tan desfavorable en la gobernabilidad que tiene en estos momentos. Desde las organizaciones de estudiantes universitarios se declararon en estado de alerta y enviaron de forma inmediata un derecho de petición al gobierno para conocer detalles del plan de matrícula cero, pues aseguran que este ha sido tramposo en pasados anuncios sobre el tema, como el año pasado, cuando solo otorgó el 12% de lo correspondiente a un semestre, descargando la responsabilidad del porcentaje restante en las universidades, departamentos, municipios y familias. La violación de derechos humanos en el país no es nueva. Como precedente está la estigmatización, persecución y exterminio que ha sufrido el movimiento sindical en Colombia desde 1973 hasta diciembre de 2020. Así lo corrobora un informe de la Escuela Nacional Sindical. En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Escuela Nacional Sindical presentó un informe que da cuenta de la violencia sistemática y selectiva que ha sufrido el movimiento sindical en Colombia. El documento, que se enfocó en hacer seguimiento, documentación, investigación y análisis a la situación de estigmatización, persecución, exterminio y vulneración de libertades sindicales en Colombia en más de 4 décadas, concluye que las acciones de aniquilamiento al sindicalismo se han cometido ante la mirada inmutable del Estado o en algunos casos por acción directa de agentes estatales, por lo que el gobierno colombiano ha sido responsable por acción u omisión. ¿Cuál propósito quiere lograr el Tribunal Permanente de los Pueblos con el Estado colombiano? Justamente llamar la atención para que se asuma la responsabilidad en caso de que hubiese existido participación directa del Estado en la violencia antisindical, o también la responsabilidad por omisión, es decir, el Estado es el principal garante de los derechos humanos, así está consagrado en la normativa nacional e internacional, y pues ante un fenómeno de las dimensiones que ha sido la violencia antisindical en Colombia, el Estado claramente no actuó de una manera eficaz para frenar o para contrarrestar esa arremetida contra el movimiento sindical. Según el seguimiento realizado por la Escuela Nacional Sindical, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, dirigentes, afiliados y activistas. Entre estos, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados, mientras que el panorama general de violencia muestra que del total de hechos registrados, 11.916 fueron contra hombres, 3.401 contra mujeres, y en el 42,44% de los casos, las víctimas se desempeñaban como dirigentes
dirigentes sindicales. Adicionalmente, se han documentado más de 280 violaciones a sindicatos como colectivos, siendo Sintrainagro, la USO, la CUT, ANTOC y Sintrainal las organizaciones más afectadas, hechos que en su mayoría aún continúan en la impunidad. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al magisterio colombiano, a todas nuestras comunidades educativas. Reconocer y exaltar esa marcha pacífica del magisterio de todos los sectores el pasado 19 de mayo. Fue una marcha con colorido, con expresiones de diversa índole que ratificaron la unidad del pueblo colombiano y la exigencia a que se atienda por parte del gobierno lo que hoy está pasando en las calles del país. Destacar que estamos trabajando de cara en el Comité Nacional de Paro en la búsqueda de esas garantías para establecer la mesa de negociación, pero que pasa hoy por la exigencia del gobierno para las garantías democráticas, el respeto a la protesta pacífica y civilista, la garantía de la protesta pacífica como un derecho constitucional y de todos los trabajadores y trabajadoras de los sectores sociales, de los sectores de derechos humanos, de los indígenas, de los campesinos, de los estudiantes de nuestro país. Es esa brutalidad de la fuerza pública contra nuestros marchantes. Lo que hay en la calle es gente de bien, gente que de manera pacífica quiere que este gobierno atienda lo que desde el año 2019 se venía gestando por la mala administración del país y que desafortunadamente en tiempos de pandemia acentuó el gobierno nacional con reformas como la tributaria y la 010, que afortunadamente la movilización y la lucha de manera pacífica del pueblo colombiano logró derrotar en las calles. Seguimos entonces de la mano en esa exigencia del gobierno para que cese esa brutalidad de la fuerza pública contra nuestros marchantes. Nosotros hemos rechazado la violencia. En la calle lo que hay es gente pacífica, gente que exige una política social, empleo, educación, política de renta básica que permita atender las necesidades de más de 10 millones de hogares colombianos y que cese esa violencia, porque es que ya llevamos más de 51 víctimas en este casi un mes de paro. Destacar que para la próxima semana se adelantarán acciones, por ejemplo el martes, un plantones, mítines en la capital y en todas las capitales del país de cara a esa moción de censura contra el ministro de Defensa. El día miércoles destacaremos nuevamente repotenciar el paro con marchas, tomas de capitales. Se prepara una gran caravana pacífica, bien organizada hacia la ciudad de Cali en ese reconocimiento. Y por supuesto, a un mes ya que cumplimos el 28 de mayo de este gran paro del pueblo colombiano, destacar esa fecha con actos culturales, danzas, cultura, recreación, muestras de expresiones que nosotros hemos resignificado y que muestran de manera pacífica la contundencia que hoy tenemos en las calles de la mano de todos los sectores sociales, que a una voz claman de este gobierno se atienda el pliego de emergencia, que estará articulado con los pliegos que desde la Federación también le exigen al gobierno garantías, como la expedición de los actos administrativos ya consensuados con una voluntad política para atender la negociación que hoy se clama desde las calles, pero con las garantías que exige el Comité Nacional de Paro. Recuerde que toda la información oficial la encuentra en nuestra página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Y hoy celebramos que nuestra cuenta oficial de Twitter llega a los 100.000 seguidores. La invitación es a seguir con todas las medidas de autocuidado para prevenir el contagio por coronavirus. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.